A las eliminatorias sudamericanas solo le restan 6 partidos por jugar y eso significa que son 18 puntos los que tienen que disputarse las 10 selecciones participantes del torneo. Matemáticamente todavía no hay ninguna selección eliminada ni clasificada, pero lo que nos indica la tabla es que ya hay algunos equipos con un lugar prácticamente asegurado en el Mundial de 2026, salvo una sorpresa mayúscula, y esos son principalmente Argentina y Uruguay, que ocupan el primer y segundo lugar, mientras que del tercer al sexto puesto, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay solo tienen que hacer un año 2025 medianamente aceptable en cuanto a resultados para asegurar su clasificación directa, ya que hay una brecha de 4 puntos entre Paraguay, que ocupa el sexto lugar, y Bolivia, que ocupa la séptima posición con solamente un punto por encima de Venezuela, y eso significa que la pelea por hacerse con el puesto del repechaje será protagonizada en principio por la verde y la vinotinto, mientras que Chile y Perú aún tienen opciones matemáticas, pero que están obligados a sacar resultados muy superiores a los que han venido consiguiendo, y en este video nos centraremos en la selección de Venezuela y los resultados que necesita sacar y que requiere de sus rivales también para por lo menos clasificar al repechaje. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Tenemos que comenzar mencionando la realidad de Venezuela, que en el año 2024 ha tenido un rendimiento diametralmente opuesto al que había logrado en el año 2023, considerando la cantidad de puntos obtenidos y la posición en la tabla entre un año y el otro. Recordemos que por cada año se disputan 6 partidos de eliminatorias y en el 2023 Venezuela tuvo un rendimiento excelso gracias a la victoria que obtuvo en la fecha 2 como locales ante Paraguay, el empate que consiguieron en condición de visitante ante Brasil en la fecha 3, la victoria como locales ante Chile en la fecha 4 y los empates en la fecha 5 como locales frente a Ecuador y en la fecha 6 visitando a Perú. Estos resultados en suma le dieron a Venezuela 9 puntos de 18 posibles, y eso significa que en cuanto a obtención de puntos, Venezuela tuvo un nivel de efectividad del 50% que le permitió cerrar las 6 primeras fechas en el cuarto lugar, que es posición de clasificación directa al Mundial. Sin embargo, la historia para la Vinotinto en el 2024 fue muy diferente, ya que solo pudo obtener 3 de 18 puntos gracias a los empates que consiguió jugando como local en la fecha 8 ante Uruguay, en la fecha 9 ante Argentina y en la fecha 11 ante Brasil. Los 3 partidos restantes Venezuela los jugó de visita y los perdió todos. Y esos resultados en cuanto a consecución de puntos supuso un nivel de efectividad de apenas 16.6%. Con ello Venezuela bajó 4 puestos con respecto al 2023 y tras 12 fechas ya disputadas actualmente está en la 8ª posición, que es zona de eliminación directa. Y ahora, para determinar los resultados que necesita obtener Venezuela y que requiere a su vez de sus rivales directos, ya definimos que sus principales contendientes para hacerse con el puesto de repechaje son Bolivia, además de Chile y Perú, que no están matemáticamente eliminados y tienen la posibilidad de dar la sorpresa y meterse en la pelea de último momento. Entonces vamos a hacer una simulación con los resultados que se podrían obtener en los partidos que restan de las eliminatorias, recordando siempre que estamos dando por sentado que del primer al sexto lugar no va a bajar nadie, aunque eso es posible, y que los principales rivales de Venezuela son Bolivia, Chile y Perú. Entonces comenzaremos con una simulación en donde los contendientes directos de la Vinotinto ganan todos sus partidos de local y Venezuela también. Esto quiere decir que en la fecha 13 Perú debería ganarle a Bolivia, mientras que Paraguay vencería a Chile y Venezuela caería ante Ecuador. Recordemos que estamos empezando esta simulación dándole la victoria a las selecciones que en los papeles son los favoritos, y considero que en este caso Ecuador, jugando como local frente a la Vinotinto, tiene la obligación de ganar, pero posteriormente veremos si Venezuela necesita dar la sorpresa ante la Tri o si incluso perdiendo ante Ecuador tiene posibilidades de ocupar puesto de repechaje o incluso de clasificación directa. Y en cuanto a los resultados de los otros encuentros, he puesto marcadores más o menos lógicos que no pretenden ser una predicción, pero que tampoco son importantes ya que no son rivales directos de Venezuela. Así que pasamos a la fecha 14, en donde Venezuela tendría que ganarle como local a Perú, Bolivia también tendría que derrotar a Uruguay en el Alto,
alto, mientras que Chile tendría que vencer a Ecuador. Y por supuesto que sé que este resultado de los chilenos venciendo a los ecuatorianos puede generar cierto grado de controversia, pero vuelvo a remarcar que estamos partiendo del escenario en el que el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar ganan todos sus partidos de local, para después de ello ver qué modificaciones se necesitaría para que Venezuela ocupe zona de clasificación al mundial o de repechaje. Continuando entonces con la fecha 15 es en donde Colombia vencería como local a Perú, Venezuela tendría que ganarle a un rival directo como Bolivia siendo locales, y en otro escenario que sería sorpresivo, Chile tendría que vencer como local a Argentina, siguiendo con la premisa de que los rivales directos de Venezuela tendrían que ganar todos sus partidos en casa. Vamos con la fecha 16 en donde Uruguay es favorito ante Venezuela y por lo mismo le daremos una victoria al equipo local. Perú jugando en casa tendría que vencer a Ecuador bajo las reglas de este primer escenario y Bolivia en el alto le ganaría a Chile, que es un rival directo también. En la fecha 17 un resultado normal sería que Uruguay venza a Perú, al igual que los colombianos frente a Bolivia en Barranquilla. Por su lado, Chile tendría que visitar a Brasil y por lo mismo la canariña tendría que vencer a la roja, mientras que a Venezuela le toca visitar a Argentina y la albiceleste tendría que vencer a Venezuela. Y yo sé que para la fecha 17 selecciones como Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina ya tendrían prácticamente asegurada su clasificación al mundial y que con el objetivo ya logrado se podrían dejar puntos en el camino, pero eso lo estaremos considerando posteriormente para ver en dónde es que Venezuela tendría que sacar un resultado fuera de la regla. Llegamos entonces a la fecha 18 en donde Perú como local tendría que vencer a Paraguay, una selección de Alfaro probablemente ya clasificada, mientras que en su casa Venezuela tiene que vencer a Colombia, Bolivia también tendría que ganarle a Brasil en el alto y la selección chilena debe hacer respetar su localidad venciendo a Uruguay. Y a partir de esos resultados hay movimientos en la tabla, en la parte de arriba evidentemente, ya que hemos puesto marcadores que no serían sorpresivos entre empates y victorias, salvo por los resultados de Perú, Chile, Bolivia y Venezuela que ganaron todos sus partidos de local y por lo mismo una selección como la de Ecuador que viene tan bien está en ese quinto lugar que no creo que sea la posición en la cual culmine las eliminatorias, pero de nuevo espero que se entienda que estamos partiendo de un escenario en donde los principales rivales de Venezuela y la misma Vinotinto ganan todos sus partidos de local. Y entonces, viendo la tabla, notamos que del séptimo al décimo lugar no han habido movimientos, ya que Bolivia, Venezuela, Chile y Perú obtuvieron la misma cantidad de puntos en el 2025 y con 22 Bolivia se mantiene un punto por encima de Venezuela, que a su vez está 3 puntos por encima de Chile y a 5 de Perú. Y tomando en cuenta estos resultados, podemos ver que aún ganando todos sus partidos como local, Perú está prácticamente afuera de la pelea por clasificar al repechaje y Chile se encuentra a 3 puntos por debajo de Venezuela, y para que la roja rebase a la Vinotinto debería obligatoriamente sacar 4 puntos más, ya que la diferencia de goles está muy a favor de Venezuela, y en ese sentido los chilenos deberían, además de ganar todos sus partidos en casa, dar la sorpresa en partidos de visita, ya sea ante Paraguay en Asunción, Bolivia en el Alto o ante Brasil. Y considerando el nivel de los rivales, es altamente improbable que Chile pueda superar a Venezuela en la tabla, por lo que descartaremos ese escenario y nos centraremos en los resultados que se deben dar para que la Vinotinto supere a Bolivia y ocupe el séptimo lugar que le da el pase al repechaje, ya que para llegar al sexto lugar que ocuparía Paraguay, en esta simulación Venezuela está a 4 puntos, mientras que para rebasar a Bolivia simplemente tendría que igualar su puntuación, ya que la diferencia de goles de la verde probablemente termine siendo la peor de las eliminatorias. En ese sentido, de los 3 partidos que le restan como visitante a Venezuela, está el enfrentamiento ante Ecuador en la fecha 13, ante Uruguay en la fecha 16 y ante Argentina en la fecha 17. Y sabiendo quiénes son los contendientes a los cuales Venezuela debe visitar en el 2025, está claro que visitar a Ecuador en su casa después de que la Tri venció a Colombia en condición de visitante es un escenario bastante complicado y por lo mismo tendría que buscar sacar el punto que necesita ante Uruguay en Montevideo o ante Argentina en Buenos Aires. Y si ante esos rivales tuviéramos que definir con quién tiene más chances Venezuela de sacarle un empate
empate, tenemos que considerar que visitando a Uruguay la Vinotinto ha tenido mejores resultados que haciéndolo ante Argentina, ya que a la celeste le han podido ganar en una ocasión, mientras que a los vigentes campeones del mundo el mejor resultado que le han podido sacar de visitante es un empate. Pero entendiendo que en la fecha 16 probablemente Uruguay ya esté clasificado al Mundial, ese podría ser el escenario propicio para que Venezuela dé la sorpresa y saque el empate que necesita para rebasar a Bolivia en la tabla. Caso contrario es el de Argentina, que seguramente jugará con un equipo repleto de jóvenes que intentarán demostrar que están a la altura y que se juegan su convocatoria para el Mundial, además de que no querrán ser los protagonistas de la primera derrota de Argentina frente a Venezuela en casa. Entonces, en este escenario que tranquilamente podría hacerse realidad, en donde Bolivia gana todos sus partidos de local en el Alto y no logra sumar ningún punto como visitante, a Venezuela le sería suficiente con ganar todos sus partidos en casa también, pero además necesitaría sacarle un empate o bien a Ecuador o a Uruguay o a Argentina, pero recordando que el partido ante Ecuador es apenas empezando el 2025 y sin la clasificación de la Tri asegurada, el nivel de exigencia de ese partido hace que se reduzca la posibilidad de que Venezuela pueda dar la sorpresa, mientras que en la fecha 16, en donde Uruguay podría ya estar clasificada, los charrúas se podrían dar algunas licencias y haciendo un partido bien trabajado, Venezuela podría sacar un empate en Montevideo. Con ese resultado, la Vinotinto igualaría en puntos a Bolivia y la diferencia de goles jugaría a favor de los venezolanos, quienes culminarían las eliminatorias en zona de repechaje. En conclusión, en un escenario medianamente optimista, Venezuela tendría que sacar 10 puntos de 18 posibles para hacerse merecedores del repechaje, lo cual significa superar la campaña del 2023, ya que en el 2025 debe alcanzar una efectividad del 55% de puntos obtenidos. Sin embargo, en el escenario más optimista posible, Bolivia no gana todos sus partidos de local, ya que tiene que recibir a Uruguay y Brasil, que son dos selecciones de un nivel muy alto, además de Chile, que por historial tiene más victorias que derrotas en casa de Bolivia, aunque claro está que hace falta ver el desempeño de la Roja en el Alto, pero tras ver que la selección de Paraguay pudo sacarle de manera heroica un empate a los bolivianos, se podría dar un escenario en el que Bolivia no gana todos sus partidos de local y esto le serviría a Venezuela para que ganando todos sus partidos en casa en el 2025 le sea suficiente para llegar al repechaje. Sin embargo, no podemos descartar el escenario más pesimista para los venezolanos, ya que en el duelo directo en el que la Verde tiene que visitar a la Vinotinto en la fecha 15, Venezuela está obligado a ganar. Una derrota en ese partido podría ser definitorio y los venezolanos no se pueden dar el lujo de no sumar ningún solo punto en la fecha doble. Y yo sé que hay incluso más posibles escenarios en donde Venezuela podría clasificar de manera directa, pero eso ya depende de resultados más improbables de los 5 primeros de la tabla. Y en conclusión, ya vimos que en un escenario optimista, Venezuela tiene que ganar todos sus partidos de local y que con eso sería suficiente para culminar en el 7º lugar, mientras que en una situación un poco más conservadora, además de ganar todos sus encuentros en casa, también está obligado a sacar un empate, pero más allá de esas probabilidades, lo que podemos asegurar al 100% es que si Venezuela no logra ganarle a Bolivia en casa, la posibilidad de clasificar a su primera Copa del Mundo estaría prácticamente desvanecida, pero también es verdad que la Vinotinto es el favorito para ganar ese encuentro ante la Verde. ¿Logrará Venezuela clasificar al Mundial? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.